Nasliach, seguimos estudiando nuestro libro, analizándolo, y quedamos en una parte importante. Y tal vez ustedes, Ulay, quizás se han preguntado, hemos estado estudiando ya, llevamos, creo que con esta es la clase número 19 o 20, déjenme corroborar qué número de clase llevamos. Baruch Hashem, las tengo grabadas, clase número 20. Y en todo esto que estamos o hemos recorrido analizando este libro que ha sido de mucho interés, también hay una pregunta que es muy clave. Y esa pregunta muy clave, no sé si ustedes se las han hecho. Ya sabemos que el Gilgul Neshamot, la transmigración de las almas o la reencarnación, se da como un principio que Hashem Yitbaraj lo estableció, en el cual descendemos a este Olam Hazé para hacer un tikkun, ulay, de vidas pasadas. Lo hemos estudiado y visto posiciones que hay rabinos que no piensan así, otros rabinos que piensan que sí es así. También vimos posiciones de cuántas veces se hace el Gilgul Neshamot, cuántas veces se hace la reencarnación. Unos dicen que son 3, otros dicen que no son 3 sino que son 4, otros no dicen que no son 3 ni 4, que pueden ser hasta 1000 Gilgul Neshamot. Otros realmente no prestan tanta atención a las 1000, sino al proceso del tikkun que nosotros podamos hacer hoy en día, al proceso que nosotros podamos esforzarnos en seguir adelante, en buscar cualquier pretexto para cumplir con una mitzvah, bien sea como atañe a nosotros los judíos con Tarayá Mitzvot, o como atañe a los Hasidei Yumot Haolam, que son Sheba Mitzvot. Y esa pregunta interesante es, ya que hablamos de esto, del Gilgul Neshamot, ahora, si un alma reencarnó en varias personas, ¿cuál de todas ellas se levantará en la resurrección de los muertos? ¿Qué les parece esa pregunta? Si un alma reencarnó en varias personas, una Neshama reencarnó en varios cuerpos, en varias personas, ¿cuál de todas se levantará al final de los días? Se levantará en la resurrección de los muertos. ¿Cuál se va a levantar? Rabotai, esta pregunta la hace mucha gente, especialmente cuando pierden a un ser querido. Lamentablemente, para nosotros, Haz Beshalom, lo aleinu, Hashem le dé buenos y largos años de vida a nuestros familiares, a todos, que puedan llegar a los 120 años con buen semblante, con fuerza, con buen ímpetu, etc. Pero sabemos que como lo decimos, es un estadio de la vida, es un ciclo de la vida donde tiene que pasar. Y esta pregunta entonces la hace mucha gente, especialmente cuando pierde un ser querido. Pues quieren saber, como preguntas que me hicieron anteriormente, pues quieren saber si algún día volverán a verlo, si van a reencarnar, etcétera, o si van a verlo también. Para contestar este interrogante, Rabotai Beamorai, primero debemos explicar cómo Hashem planeó las 3 etapas de la vida. ¿Cuáles son esas 3 etapas de la vida? La vamos a ver más adelante. Entonces debemos explicar esas 3 etapas. Es decir, cuándo y por qué. Y solo después podremos contestar quién se levantará. Entonces estamos ante un cuadro tal vez, llamémoslo así, de Picasso. No sé si ustedes conocen a ese pintor. Estamos delante de un cuadro de Picasso que quizás no podemos entender. Tenemos que escudriñar, tenemos que ahondar, explicar cómo Hashem Yitbaraj, cómo él planeó las 3 etapas de la vida. ¿Cuáles son esas 3 etapas de la vida? ¿Cuándo y por qué? Y solo después podremos contestar quién se levantará.
Rabotai Beamorai, Hashem creó el mundo con tres etapas. Tres etapas que son fundamentales, que Baruch Hashem hoy la vamos a conocer. La primera es esta vida actual. Esta vida, este Olam Hazé que nosotros tenemos, la cual estamos viviendo hoy, la cual estamos esforzándonos para conectarnos con Hashem Yitbaraj, para poder tener ese debekut con el Creador del universo, para poder servirle a Él como Él quiere que nosotros le sirvamos y no como decimos nosotros. Ese es el primer estadio, digámoslo así, es la primera etapa de la vida. Lo que estamos viviendo hoy, luchando, estamos trabajando para merecernos un pago. Luchamos para qué, trabajamos para qué, para recibir un pago. Pero nosotros como judíos sabemos que esa lucha que nosotros tenemos, sabemos que ese trabajo, ese abodá que nosotros hacemos, no lo hacemos para recibir la recompensa en este Olam Hazé, sino para recibir la recompensa en el Olam Abá. Consecuentemente, Enrique, Shalom. No saludé a las personas, ahorita los saludo. La segunda etapa es la época mesiánica, que a continuación, Bezrat Hashem, ampliaremos más adelante. Y la tercera etapa es la llamada el Olam Abá, que ocurrirá en el séptimo milenio. No pierdan la línea de lo que estamos hablando. Número uno, este Olam Hazé. Hashem planeó tres etapas de vida. ¿Cuáles son esas tres etapas de vida? Número uno, el Olam Hazé. Este mundo donde nosotros estamos hoy trabajando, donde estamos luchando, bejule, para merecernos el pago, no el pan de la pobreza, como hemos estudiado en otras oportunidades, sino para poder tener ese debekut con Hashem Yitbaraj. La segunda es la época mesiánica, lo vamos a hablar más adelante. Y la tercera es la llamada, el Olam Abá. Shalom Aleichem. Entonces, Rabotai, ¿qué ocurrirá? De aquí surge otra pregunta interesante. ¿Cuál es esa pregunta interesante? ¿Qué ocurrirá el séptimo milenio? ¿Cuándo va a ser ese séptimo milenio? Si estamos cerca del séptimo milenio, ¿cómo nosotros podemos manejar, jugar con ese séptimo milenio? De una manera metafóricamente hablando. Saludemos a las personas que están conectadas. Saludamos a Sarien, Utrera, a Jaim, a Enrique, a Trinidad, a Elisheva, ¿qué dice aquí? No entiendo este nombre tan largo que tiene. A Ogduliá y a Yehudá. Saludamos a todos ellos, un fuerte abrazo. A la Jod Musar, es lo que entiendo al final, pero lo otro no entiendo nada. Entonces, bueno, saludamos a todas las personas que se están uniendo. Rabotai, esto es interesante saberlo. Es interesante saber el séptimo milenio, el Olam Abá. Es interesante saber la época mesiánica también, para nosotros poder comprender entonces ¿cuál de los cuerpos del Gilgul Neshamot se va a levantar? ¿Cuál de los cuerpos se va a levantar? Ahora bien, el mundo fue creado, como todos nosotros sabemos, el mundo fue creado en 6 días. Y el séptimo fue llamado Shabbat. Hay una discusión de nuestros Jajamim que dicen que el mundo no fue creado realmente, o el mundo no fue creado como muchas personas piensan, que fueron 6 días literales. No fueron 6 días literales, aun cuando Hashem pudo haber creado 6 días. En 6 días, Hashem Yitbaraj pudo haber creado el mundo. Pero Jajamim nos enseñan, y hay un salmo que nos dice que Hashem en un día se tardó 1000 años. Y así nos enseña también nosotros la Gemara,
Si mal no recuerdo, está Maseje Berajot. Si no está en Maseje Berajot, está en Maseje Sanedrim. Una de los dos está, en este momento no recuerdo con exactitud. Rabotai, así nos enseña Hashem Baraj. Perdón, así nos enseñan nuestros jajamín. Que en el primer día se tardó 1000 años. Pero, entonces, en ese primer día, a la primera hora, Hashem creó algo. En el primer día de la segunda hora hizo otra creación. El primer día de la tercera hora hizo otra creación. Así sucesivamente hasta que llegó hasta la 12ª hora. Luego el segundo día, primera hora, bejule, bejule. Tercer día, primera hora, bejule, bejule. Y así sucesivamente. Realmente es otro tema estudiar eso. Súper interesante. Es un tema interesantísimo poder estudiarlo en todos los sentidos. Con el sistema de interpretativo Pardes, ya todos sabemos cuál es eso, muy interesante. Ok, seguimos adelante. Teniendo esto claro entonces, Rabotai, ese séptimo día fue llamado Shabbat, viene de Sheba, de séptimo, se le da el nombre Shabbat, el día de descanso espiritual. ¿Para quién? El día de descanso espiritual para Am Israel. Consecuentemente, David Hamelech dice en Teilim, y aquí va el salmo de Teilim: 1000 años para nosotros son como un día, para ti Hashem, explica el Ramban, Nachmanides, que en este pasuk insinuó David Hamelech que el programa del mundo está cerrado en los 6 días de la creación, que no fueron 6 días como tales, sino fueron milenios, y por lo tanto un día equivale a un milenio. Así nos enseña David Hamelech, así enseña el Ramban Nachmanides, así enseñan otros jamín también. Consecuentemente, en esto hubo 6 días de la creación, y evidentemente habrá 6 milenios de duración del mundo. Este Olam Hazé, de las tres herramientas, como estábamos hablando, no de las 3 herramientas, de cómo Hashem creó el mundo, cómo lo planeó en 3 etapas, cómo lo dividió en 3 etapas, estamos diciendo lo siguiente: estamos diciendo que en este Olam Hazé, que es una de las primeras etapas, habrá 6 milenios de duración del mundo material. Y el 7º milenio entonces será Shabbat. Así enseña el Jajamín. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es la siguiente: ¿en qué periodo de esos milenios nosotros nos encontramos en este momento? Según lo que enseña la Yahadut, según lo que enseña el judaísmo, lo que enseña nuestro Jajamín, lo que dice la Torá, lo que dice el Zohar. ¿Qué enseña el Jajamín referente a esto? De manera tal, Rabotai y Beamorai, que de la misma manera que en Shabbat no se trabaja, sino que solo se goza, solo tenemos nanuach, solo tenemos tranquilidad, tenemos paz, tenemos descanso. Así, en el 7º milenio, no se tendrá que trabajar y luchar para servir a Boreolam, ya que no habrá Yeser Hará, ya no habrá la inclinación al mal. Escúchense bien, no habrá Yeser Hará, y volveremos a vivir como antes de la creación. Es decir, estaremos al nivel espiritual que estaba Adán Arishon. Otros Jajamín dicen: no estaremos así, sino que estaremos como partículas de Neshamot, gozando de la presencia divina. Pero esta vez el goce será ganado, y no como sedaká, no como pan de la vergüenza. Y yo dije anteriormente pan de la pobreza, no es pan de la pobreza, pan de la vergüenza. Pan de la pobreza es otra cosa. Ya que sufrimos, ¿por qué? Porque ya que sufrimos, servimos y amamos al Creador bajo cualquier circunstancia, estando en este Olam Hazé. Quiero explicarlo un poco mejor, Rabotai. Quiero explicarme un poco mejor. Enseñan Jajamim que en Shabbat nosotros no hacemos ningún tipo de trabajo. Hay alajot, hay 39 alajot, o
no son 39 halajot, hay 39 prohibiciones, como ustedes quieren llamarle, que nosotros nos abstenemos de hacerlo y de ellas se desprenden muchas más en profundidad, Rabotai y Amorai, se desprenden muchísimas más, Melajot, Todá, Rabá, y eso entonces nos dice a nosotros que ya estamos en Shabbat, nosotros Am Israel. No es que, cuando yo digo Am Israel, Rabotai, quiero que se entienda algo. No es que nosotros seamos excluyentes de las demás naciones de la tierra. Nosotros no somos excluyentes en ningún sentido. Pero nos basamos en un principio inamovible, en un principio establecido, marcado en la Torá, que Hashem Yitbaraj hizo un pacto. ¿Con quién? Con los hijos de Israel. Y en ese pacto, Hashem Yitbaraj nos entregó la Torá, y dentro de la Torá está las Moadim, está las festividades, Sheloshei Regalim, y también está el Shabbat, que es la punta de lanza y que marca el acontecimiento de todas las demás celebraciones. No así con las demás naciones de la tierra, Rabotai. No así, pero ese es ser excluyente de ninguna manera, en ningún sentido. ¿Por qué no? Más adelante lo vamos a ver. No en este shiur, en otro shiurín que pienso dar, lo vamos a ver. Consecuentemente, Rabotai y Amorai, hay algo interesante en esto entonces. Llegamos a Shabbat, pero la pregunta que nos hacemos, Shabbat es solamente un acontecimiento lineal de Yom Rishon hasta Shabbat, es decir, desde el domingo hasta el Shabbat, es un acontecimiento lineal, digámoslo, en el cual estamos sumergidos y pasa una y otra vez, o tiene un acontecimiento espiritual, y más que un acontecimiento espiritual, llamémoslo así de alguna manera, tiene algún acontecimiento en el fondo, llamémoslo así, que marque el acontecimiento de algo mucho más grande que eso, Kaviahol, digamos así, profético. ¿Será algo así? ¿O es la sombra de algo que ha de venir? ¿Qué es, Rabotai? Jajamí nos enseñan que así como nosotros guardamos Shabbat, el séptimo día, guardamos Shabbat, no se trabaja, sino que solo gozamos. En el séptimo milenio no se tendrá que trabajar y luchar para servir a Borei Olam. Es decir, el Shabbat es Kaviahol, una sombra de lo que será el séptimo milenio, que nos está preparando a nosotros para ese advenimiento del séptimo milenio, del recibimiento del séptimo milenio, de que tendremos la Nuaj en todos los sentidos. Vamos solamente a servir a Borei Olam. ¿Por qué? Porque incluso el Yetzer Hará, la inclinación al mal, no existirá. Y nosotros volveremos a vivir como antes de la creación. ¿Cómo a vivir como antes de la creación, Rabotai? Seremos, como enseñan Jajamín, seremos como partículas del alma. Seremos como esas partículas de alma que vamos a gozar de ese debekut con Hashem. Pero esta vez, ahora no sentiremos pena alguna, Shalom Estefanía, no sentiremos pena alguna, porque todo lo que hemos hecho, todo ese arduo trabajo que hemos hecho, llamémoslo así una vez más, nosotros nos preparamos para Shabbat. ¿Desde qué día? Algunos jajamín dicen, terminó Shabbat, hacemos Moxás, es decir, la salida del Shabbat, ya nos estamos preparando para el próximo Shabbat. El mismo Yom Rishon, el mismo día domingo, ya nos estamos preparando para el Shabbat. Y viene el lunes y estamos pensando en Shabbat. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a preparar? ¿Cuántas personas voy a invitar a mi casa? Y todo lo que hacemos en la semana lo hacemos en vista de Shabbat. Nos esforzamos. Y eso es lo que dicen Jajamim. Trabajamos de Yom Rishon hasta Erev Shabbat. Trabajamos y entramos a Shabbat con gozo, con tranquilidad. No hacemos ningún trabajo más
Así igualmente nos está haciendo la referencia de los 6 milenios al 7º milenio, que nos estamos esforzando para entonces conectarnos con Hashem. Vamos a verlo más claramente adelante. Entonces, Rabotai, esto, vamos a verlo claramente. Esto que estamos hablando está insinuado en el primer pasuk de la Torá. ¿Qué está insinuado en el primer pasuk de la Torá? Que el mundo durará 6 milenios y al 7º milenio entonces tendremos tranquilidad, tendremos gozo, tendremos comida, disfrutaremos de Boreolam. Así como Shabbat, así como hacemos este Shabbat, llamémoslo así, terrenal, tendremos un milenio, un Shabbat Kaviahol celestial. Llamémoslo así. Najón, no es que realmente vaya a ser así, pero es una comparación. Entonces, enseñan nuestros Jajamim que esto está insinuado en el primer pasuk de la Torá, donde dice que en el principio creó Hashem el cielo y la tierra, y es prácticamente un resumen de toda la creación. Ese pasuk que dice Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, es el resumen de toda la creación. Es el resumen de toda la creación. Lo demás es como nos explica cómo aconteció realmente. Entonces, Rabotai Beamorai, siguen enseñando que nuestros Jajamín aclaran que en este pasuk, cuando nosotros lo estudiamos con detenimiento, en este pasuk, Rabotai Beamorai, presten mucha atención, aparecen 6 veces la letra Aleph. En la palabra Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz aparecen 6 veces la letra Aleph, que en hebreo significa 1000. Por tanto, ¿qué nos está indicando esto? ¿Qué nos indica esta insinuación de que aparecen 6 veces la letra Aleph en hebreo? Todos sabemos que Hashem creó el mundo por medio de su Dabar HaKodesh. Su Dabar HaKodesh, como enseña Rabbi Nachman Mibreslev en Likutei Moharan, es el hebreo. Así enseña Rabbi Nachman. Enseñan otros Jajamín también que es el hebreo. Consecuentemente, esas 6 letras Aleph solamente que aparecen nos hacen a nosotros una insinuación que nos hace una insinuación de que de 6 milenios. Por tanto, indica que el cielo y la tierra fueron creados solo, el cielo y la tierra fueron creados solo por 6.000 años. Así nos dicen Jajamín. El cielo y la tierra, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, el cielo y la tierra fueron creados solo para que duraran. ¿Cuánto tiempo? Solo para que duraran 6.000 años. Ahora bien, vamos un poco más despacio. Tenemos la palabra Bereshit. Y dentro de la palabra Bereshit está la Aleph. Tenemos la primera Aleph. Tenemos Bet, Resh y Aleph. Luego tenemos Shin, Yud, Tav. Bereshit. La palabra bara al final es una Aleph. Luego tenemos Elokim. Comienza con Aleph. Et. Una partícula. Et. Una Aleph. Hashamayim. No tenemos ahí Aleph. Luego tenemos Et Hashamayim Be'et. Una vez más, Be'et. Hay una Aleph. Haaret. Tenemos otra Aleph. ¿Tenemos cuánta? Tenemos 6 Aleph. Una insinuación más de lo anterior. De las muchas que existen en la Torá, Rabotai Beamorai. Dicen nuestros Jajamim
que el mundo fue creado con la letra Hey. Jajamí nos dicen, otra insinuación es que la letra con cual fue creado este mundo, el cielo y la tierra, fue con la letra Hey. Nos saludan desde Shalom, Miyapam, wow, Kol HaKavod. Entonces, Rabotai, el mundo fue creado con la letra Hey, cuyo valor numérico es 5. Y las herramientas divinas para crear el mundo fueron todas las letras, como está escrito en el Sefer Hayexirá, que fue escrito por Abraham Avinu. ¿Quién escribió el Sefer Yetzirá? Nos dice la tradición, Abraham Avinu, que el mundo fue creado por todas las letras hebreas, como dice Rabbi Nachman también, basándose en otros comentaristas. Consecuentemente, si hacemos la tabla del valor numérico de cada letra, según la gematria completa, donde las letras finales vienen después de la letra Taf y culminan con la Aleph Rabatí, es decir, la gran Aleph que suma 1000, increíblemente, cuando sumamos el valor total de todo eso, nos da 5.995. Si voy muy rápido, avíseme por favor y voy más lento. Una vez más, si nosotros tomamos una tabla y en ella vemos todas las letras en hebreo, sabemos que cada letra tiene un valor numérico, según la gematria. Najón, según la gematria tienen un valor numérico. Consecuentemente, estas letras nos vamos a conseguir con ellas también con letras finales. Ejemplo, la Menen, como se escribe, tiene una Men Sofit, una letra final. Y hay 5 letras finales. Pero, Rabotai, si nosotros seguimos lo de la gematria, nos vamos a conseguir entonces, después de la letra Tav, que es la última, nos vamos a conseguir con una Aleph Rabatí. Es decir, ¿qué es Rabatí? Es decir, la gran Aleph, según la gematria. Consecuentemente, esa gran letra Rabatí suma 1000. Increíblemente, cuando sumamos el valor total de todas ellas, nos da 5.995. Más la Hey de la creación da exacto los 6.000. Es decir, 6.000 milenios. Y esta es una insinuación más de que el mundo existirá, este Olam Hazé donde nosotros estamos, existirá solo por 6.000 años. Por ejemplo, Rabotai, presten atención, Simulet Bebakashá. Hoy estamos viviendo en qué año, según el calendario hebreo, estamos viviendo en el 6º milenio, no en el 7º. No hemos entrado. Estamos en el 6º milenio. En el año, ¿en qué año estamos? A ver, ¿quién se acuerda, Rabotai? Rapidito, si alguien lo puede escribir. Estamos en el año 5.786. Estamos en ese año. De los 6.000, estamos en el año 5.786. 5.786. Ok, grábense ese número. 5.786. No, Moshe, no sé. No sabemos. Najón. Rabotai, no se olviden del 5.786 porque ustedes van a hacer una suma. Ahora bien, estamos en 5.786. Estamos en el equivalente al día viernes. Así como nosotros nos preparamos el viernes para el Shabbat, entonces ese acontecimiento semanal de los 6 días nos habla a nosotros de una manera profética de que estamos entonces en víspera
de que estamos en el equivalente al día viernes y faltan tan solo cuánto. Faltan, ya les voy a decir, estamos en el equivalente del viernes y faltan poco menos de 230 años. Faltan poco menos de 230 años para que dé inicio al milenio sabático. Siendo así, Rabotai Beamorai, entre la primera etapa que hablamos, de esas tres etapas, exacto, 214 años. Rabotai, presten atención. Entre la primera etapa y la tercera, ¿se acuerdan que les dije cuando comenzamos el Shiur que Hashem creó como tres etapas, planeó tres etapas de la vida? ¿Se acuerdan? La primera, ¿cuál es? La primera es este Olam Hazé, la que estamos viviendo hoy. La segunda es la época mesiánica y la tercera es la del Olam Abba. Consecuentemente, Rabotai Beamorai, entre la primera etapa y la tercera etapa, ¿cuáles son? La primera etapa, este Olam Hazé y el Olam Abba, es decir, en los años que faltan, 214, que quedan para que termine la cuenta y lleguemos al séptimo milenio, en algún momento, Rabotai Beamorai, escuchen bien lo que voy a decir, en algún momento ocurrirá la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Se conoce como Yemot HaMashiach, es decir, la era mesiánica. Y ese Yemot HaMashiach abarca la resurrección de los muertos, abarca la construcción del tercer templo y una situación de bien muy grande rodeada de paz y tranquilidad, principalmente para Israel. Shalom Chaim, ¿qué les parece lo que les dije? Se lo vuelvo a decir más despacio. Rabotai Beamorai. O sea, que dura un milenio antes del Olam Abba. Bueno, hay milenios y milenios, sí, pero estamos hablando de que estamos en el año 5786. Najón, dijimos. Falta para el séptimo milenio. ¿Cuántos años faltan? Ahí les iba a decir a ustedes que hicieran la suma y la hizo Moshe. Faltan 214 años. Consecuentemente, presten atención, entre la primera etapa y la tercera, ¿cuál es la primera etapa? El Olam Hazé, este Olam Hazé. Hashem creó el mundo en tres etapas. ¿Cuáles son las tres etapas? Olam Hazé, la era mesiánica y el Olam Abba. Entre la primera etapa y la tercera etapa, Olam Hazé, este mundo, y Olam Abba, el mundo venidero, faltan 214 años que quedan, es decir, que quedan 214 años para que termine la cuenta. Y en algún momento de la primera y la tercera etapa ocurrirá la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Yemot HaMashiach, es decir, la era mesiánica. Y esa era mesiánica, ¿qué abarca? Si vamos más profundo, esa era mesiánica que abarca la resurrección de los muertos, abarca la construcción del tercer templo y una situación de bien muy grande rodeada de paz y tranquilidad. Entonces estamos en un preámbulo de 214 años en el cual va a acontecer eso. Interesante, ¿sí o no? Es decir, Rabotai, que no tenemos que perder el tiempo. Ciertamente, a muchos, la idea de la resurrección de los muertos les parecerá ciencia ficción.
ya que les cuesta imaginarse que un muerto enterrado y putrefacto se levante de nuevo. Y obviamente la respuesta se entiende por una pregunta. ¿Acaso Hashem Baraj, que hizo todos los milagros hasta hoy y que día a día convierte una gota de semen en un perfecto e increíble ser humano, no podrá hacer un milagro más y levantar a alguien que esté met? Hay otra cosa que va a ocurrir, Rabotai, y enseña el Zohar que los judíos que han sido enterrados fuera de la tierra de Israel, dicen que ellos se arrastrarán debajo de las tierras, se arrastrarán por cavernas debajo de las tierras y saldrán aquí. ¿Cómo va a pasar así? Dice el Zohar. No me pregunten, no sé cómo, no sé cuándo, no sé si es así, no sé si no es así, no sé si son Sipurei Sapta, no sé si es como, digámoslo así, como un pequeño castigo para el judío que no hizo aliyá, no se vino a Israel, no lo sé. No me vayan a preguntar, que no lo sé, así dice el Zohar. Entonces, que si lo creo o no lo creo, puede ser. Shalom Kadi. Entonces, Rabotai, también se podría decir que el que quiere ver la resurrección puede hacerlo constantemente en el mundo vegetal. Puede verlo ¿dónde? O puede hacerlo ¿dónde? Constantemente en el mundo vegetal. ¿Cómo así? ¿Cómo así que lo podemos ver en el mundo vegetal? Donde una fruta que terminamos de comer murió. Tomamos su semilla y cavamos una tumba, abrimos un huequito y enterramos la semilla. Y después, ¿qué hace? De pasar un proceso de putrefacción, después que se descompone, brota un ser nuevo de la tierra. Y eso, Rabotai, todo lo que Hashem hizo en ese sentido son, ¿cómo se dice? Son iconografías, llamémoslo así, para que nosotros estemos apercibidos de que existe un mundo espiritual en todos los sentidos. Y el hecho de que nosotros nos comemos una fruta y agarramos, después que la comemos, agarramos la semilla, a los que les gusta enterrar, la entierra, le pone su tierrita, etcétera. Después que se descompone, sale nuevamente una planta. Y ese es el ejemplo que nos da Hashem a nosotros de la resurrección de los muertos. Rabotai, pero claro, eso no es un milagro. Lo que vemos con nuestros ojos de una planta no es un milagro. O mejor dicho, no lo consideramos un milagro. ¿Por qué? Porque lo vemos todos los días y se ha convertido en la naturaleza. Se ha convertido en algo natural para nosotros y no lo vemos como un milagro. El hecho de que nosotros respiremos todos los días Baruch Hashem y es un milagro, no lo vemos como un milagro. El hecho de que podamos ver, escuchar, sentir, caminar, bejule, son milagros que Hashem hace, pero como se hizo natural para nosotros, no lo vemos como milagro. Y eso provoca entonces que olvidemos que toda la naturaleza es un milagro proveniente de Hashem Yitbaraj. ¿Por qué? Porque lo vemos ya algo tan común, algo tan normal, que decimos, ¿qué milagro es que yo pueda respirar? ¿Qué milagro es que yo pueda caminar? Bejule. Les voy a decir algo. Yo soy asmático. Baruch Hashem, Bli Ayin Hara. Tengo tiempísimo que no me da asma. Siempre me da gripe y se me tranca un poco el pecho. Pero Baruch Hashem no me da asma. Como cuando estaba pequeño, que mi abuelita, de bendita memoria, tenía que llevarme corriendo al hospital y me tenían que poner oxígeno porque no podía respirar. Y yo sé lo que no es respirar, sé lo que se siente no respirar. Es un milagro que uno pueda respirar. Y así personas que tienen circunstancias, etcétera. Y entonces se hace natural para nosotros que no lo vemos como milagro. ¿Y qué pasa con eso, Rabotai? Fíjense en esto. Eso que nosotros vemos como milagro, como naturaleza, que lo no vemos como algo natural, válgase naturaleza. Si nosotros llevamos la palabra naturaleza en hebreo, se dice teva, la naturaleza,
ella equivale, su valor de la gematria equivale a 86. Y es lo mismo que la palabra en hebreo de Elohim, uno de los títulos de Hashem. ¿Y qué nos enseña a nosotros esto? Nos enseña que toda la naturaleza es un milagro divino, y el mismo que lo hace y con la vegetación, lo hará mañana con los seres humanos. Es decir, lo vuelvo a repetir, nosotros decimos la naturaleza Hateva, decimos Hateva, y su valor numérico es 86, y es el mismo valor numérico de Elohim. Es decir, que tiene una relación según la gematria, y nos enseña en Jajamín que Hashem se esconde en la naturaleza. Y tan oculto está en la naturaleza que nosotros no vemos los milagros y lo vemos como producto de la naturaleza. Es natural que una persona respire, es natural que una persona vea, es natural que una persona escuche, es natural que una persona sienta, etcétera, etcétera, etcétera. De manera tal que la pregunta que ahora cabe hacer es, ¿para qué hace falta esta segunda etapa? ¿Cuál es la segunda etapa? Llamémosla así, los días del Mashiach. ¿Por qué es? ¿Para qué hace falta? ¿Por qué no pasar directamente al mundo espiritual, al Olam Abba? Sería lo mejor. Olam Hase, Olam Abba, Bejule, etcétera. Listo. ¿Para qué los días del Mashiach? ¿Para qué? Con base en lo que explicamos en la introducción, Rabotai, que todo el trabajo que nosotros hacemos es para volver como almas y gozar de Hashem, de ese debekut que tenemos con Hashem Yitbaraj. ¿Por qué debe haber una etapa intermedia que abarque la resurrección de los muertos? La respuesta es porque Hashem es justo y quiere pagar a todos lo que se merecen. Por eso, aunque es verdad que lo más importante es la Neshama de cada uno de nosotros, y para ella se creó el mundo entero se creó para ti, porque tú eres una Neshama. El mundo se creó por eso, para ti y por ti. Así que siéntete alegre, siéntete importante. Entonces, el mundo se creó ¿para qué? Por el alma. No podemos negar que hubo un tipo de sociedad entre el cuerpo y el alma para conseguir la meta. Es decir, el cuerpo ayuda a la Neshama a elevarse. Y la Neshama ayuda al cuerpo también a cumplir con su función, incluso para elevarlo. ¿Y qué significa esto? Esto significa que el cuerpo fue un medio para que el alma logre su perfección. Por tanto, sería injusto que solo la Neshama goce y reciba su pago. Y el cuerpo que tanto sufrió y que tanto se esforzó termine en la tumba como alimento ¿para quién? Para los gusanitos. Por ello, Hashem Yitbaraj creó el concepto de la resurrección de los muertos antes de que llegue la época del gran pago a las almas en el Olam Abba. Y en la tercera etapa, en esa tercera etapa que es el Olam Abba, y en esa segunda etapa dará Hashem entonces al cuerpo una vida placentera, una vida de este mundo, una vida física, como le gusta al hombre, claro, dentro de los parámetros permitidos, Rabotai, no para que viva una vida loca, Haz Beshalom. Por ello aclara Maimónides que en esa segunda etapa el mundo no cambiará. Eso es mentira, no, que vi cielo nuevo, tierra nueva, y no, el mundo no cambiará. El sol seguirá saliendo, las plantas seguirán floreciendo, pero habrá paz, habrá tranquilidad, habrá abundancia, habrá alegría, mucho placer físico, no en el mal sentido de la palabra, sino en el bueno. Obviamente, acompañado todo de un bien espiritual. Ahora podemos pasar, Rabotai, a la pregunta principal.
¿Cuál fue la pregunta principal? ¿Qué cuerpo va a resucitar? Porque si somos Gilgul Neshamot y las almas encarnan en varios cuerpos, en varias generaciones, y son cuerpos totalmente distintos, no somos los mismos, entonces ¿qué cuerpo va a resucitar? ¿Está buena la pregunta o no? Como dicen los chilenos, ¿cachaste la pregunta? Tengo un gran amigo, un rab, que fue mi jabrutá, Menashe Benítez. Hashem le dé buenos y largos años de vida. Lo aprecio mucho. Ya vamos a ver. Entonces, ahora podemos pasar a la pregunta principal. ¿Cuáles cuerpos se levantarán? Digamos que Moshe reencarnó en Eliyahu, y a su vez en Isaac, y la perfección se completó como Yosef. Es un ejemplo. No es que haya sido así, ¿ok? Es un ejemplo. Digamos que Moshe reencarnó en Eliyahu, y a su vez en Isaac, y a su vez se completó en Yosef. ¿Quién de todos resucitará y va a recibir el pago? ¿Quién va a resucitar? ¿Resucitarán todos al mismo tiempo o va a resucitar solamente uno? ¿Qué piensan ustedes? Hubo un gran estudioso que se llama Isaac Abarbanel. Él opina que solo el primer cuerpo que vino primigenio, ese primer cuerpo se levantará. Así dice Isaac Abarbanel. Solo ese primer cuerpo se levantará, ya que fue el inicio, y todos los que vinieron después lo hicieron para repararlo a él. Por tanto, ese será el cuerpo que se levante y reciba su pago terrenal. Pero en el Sefer Arve Nahal, en la Parashá Shelach Lecha, Katuv, está escrito que el último cuerpo será el que se levante, pues uno hereda al anterior. Y ya que explicamos que la reencarnación se considera hijo, es decir, si Moshe reencarnó en Eliyahu, entonces espiritualmente Eliyahu es hijo de Moshe, ya que representa su continuación. Entonces, de la misma forma que un hijo hereda a su padre un cuerpo, hereda las tareas y el carácter de su antecesor, de tal forma que el último que culminó la reparación fue el que se quedó con la herencia de todos y será el que se levante. ¿Qué les parece? El último, si son todos justos. Sin embargo, hay otro libro. El Sefer Korban Shabbat, en nombre de Haderet Shlomo, dice que todos los cuerpos involucrados en la reparación se levantarán, y compara esto a varias velas. Tomando el fuego y prendemos otra, la segunda se ilumina y la primera no se apaga, y así terminan varias velas encendidas. Esto se basa en el pasuk que dice de la siguiente manera. El pasuk dice: la vela de Hashem es como el alma de la persona que ilumina todos los espacios internos del cuerpo, como está escrito en Mishlei 20:27. Y Mishlei 20:27, que nos habla a nosotros, nos está dando una insinuación en el sentido de Sod del Gilgul Neshamot. Por tanto, todos los cuerpos involucrados en la reparación se iluminarán. Ahora bien, agrega sobre este concepto, el Sefer Lech Maseach para Shamiket, en nombre del Bey Yosef, quien testimonió que esta información la obtuvo de Malat Hamagid, que todos los cuerpos involucrados se levantarán y serán como un equipo y compañeros, solo que el más perfecto será el líder, el maestro de todos ellos. ¡Wow! ¿Qué dice el Zohar? El Zohar dice el nombre de Rabbi Yossi,
que solo el cuerpo más perfecto se levantará, es decir, el cuerpo que más luchó, que más se perfeccionó y alcanzó mayor porcentaje de Tikum Haneshama, es el cuerpo que merecerá el placer de Yemot Hamashiach. Pero Rabotay, hay un punto en el que todos están de acuerdo. Hay un punto en que todos los rabinos que acabamos de leer y de los Sifrei Kodesh que acabamos de pronunciar, hay un punto en que todos ellos están de acuerdo. Ciertos cuerpos no se levantarán, aunque su alma se levante en otro cuerpo. Por ejemplo, las personas que fueron ateas, que no creyeron en nada, las personas que fueron rebeldes, las personas que fueron mumarim, herejes, ese cuerpo seguro no se levantará. Al igual que no se levantarán, ¿quiénes? Los que aparecen en la lista de la Mishnah, Sanedrim, capítulo 11. Y entre ellos los que no creen en la resurrección de los muertos. Es decir, también según los que opinan que todos los cuerpos se levantarán. Un cuerpo de esto no tendrá ese placer. Y su Neshama, que reencarnó en otro cuerpo, que si reparó será el que se levante. Sin embargo, Rabotay, la intención en la pregunta que se hizo al comienzo del Shiur tiene dos significados. Los dos significados, ¿cuáles son? El de los Jajamín y el de las personas comunes, como nosotros. Cuando los Jajamín hicieron esta pregunta, intentaron analizarlo, como lo hemos hecho nosotros aquí en este momento. ¿Qué cuerpo va a recibir la recompensa? Pero cuando hoy nos preguntamos qué cuerpo se levantará, nos referimos a otra cosa. Por ejemplo, ¿voy a ver a mis abuelos o no? Pedí a mi hermano en la resurrección, ¿se levantará él u otro? Es decir, nuestras preguntas tienen un motivo más sentimental. Cuando nosotros decimos, ¿será que voy a ver a mis abuelitos? ¿Será que voy a ver a mi papá? ¿Será que voy a ver a otro familiar? Etcétera, etcétera. Lo hacemos es por algo sentimental. Pues lo que deseamos, ¿qué es, Rabotay? Es volver a abrazar a ese ser querido que perdimos. Y por eso nos preguntamos quién va a levantarse. Y la respuesta a esta pregunta es muy distinta a la que hemos presentado hasta ahora. ¿Y cuál es? Es la siguiente. En esta etapa de nuestra vida reconocemos a las personas solo por su apariencia física, ya que no tenemos las herramientas para conocerlas espiritualmente. Por tanto, el abuelo con su barba, con su gorra, con su traje que conocimos en vida, es nuestro abuelo y nadie más. Pero olvidamos que junto con la resurrección de los muertos, que dará fin a la reparación de las almas, reconoceremos todos nosotros a las almas de una manera espiritual y no física. Y gracias a la iluminación del Mashiach Tzidkeinu, del verdadero Mashiach, entenderemos todos y quiénes somos y quiénes fuimos. Y captaremos por fin, vamos a captar por fin, que el cuerpo solo fue la vestidura de la Neshama, que en cada Gilgul Neshamot, en cada reencarnación, en cada cambio de traje que hubo, en cada esfuerzo que nosotros hicimos, es el mismo ser. Ya que en verdad el ser no es el cuerpo, sino el alma. Por lo tanto, preguntar en qué cuerpo vendrá mi abuelo equivale a preguntar hoy con qué traje aparecerás, azul o blanco, cuya respuesta es obvia. ¿Qué importa con qué color de traje venga, con tal de que sea el abuelo? ¿Qué te importa cómo venga vestido? Que sea el abuelo y punto, que sea la abuelita. Así será nuestro entendimiento en la época mesiánica, en la que diremos, no me importa con qué cuerpo vendrá, con tal de que sea él. Y así va a ser, Rabotay, como enseña nuestro Jajamín. Bedrat Hashem, mañana vamos a estudiar qué pasa con la tarea de reparación
de los que a manera pedagógica lo digo, qué pasa con la tarea de reparación de los que se suicidaron antes de completarla. A manera pedagógica lo digo. Hay que cuidarse mucho por las redes sociales porque estamos en la generación de cristal ahora. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Tienen ticún o no tienen ticún? Rabotay, no se vayan, por favor, les voy a dejar una música linda. Para un pequeño consejo que nos da Rabbi Nachman el día de hoy. אני עומד, ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. Bueno, el consejo que nos da Rabbi Nachman el día de hoy lo estamos leyendo en el libro Consejos de Rabbi Nachman, Likutei Exot. Habla precisamente de que hay gente que intentan explicar los milagros como fenómenos naturales.
Y esas personas son apirkorsim, es decir, son ateos, que no tienen emuná en los milagros. Cuando esta gente desaparezca y la emuná se haya difundido por el mundo, será el momento entonces de la llegada del Mashiach, pues la Geulá depende ¿de qué? La Geulá depende de la emuná. La Geulá depende de la emuná. Sigue diciendo Rabbi Nachman, la única manera de alcanzar la emuná es mediante la verdad, mediante el emet. Y el emet solo es aplicable allí donde algo no puede ser comprendido racionalmente. Cuando uno puede comprender algo racionalmente, no tiene necesidad de emuná. Pero hay ciertas cosas que nunca podrán comprenderse racionalmente. Si es así, ¿cómo se puede tener emuná en aquellas cosas en las cuales uno debe creer? La emuná depende de la verdad. Si uno busca la verdad, que es emet, con honestidad, llegará a comprender que debe tener emuná en Hashem, en los verdaderos tzadikim y en la Torah HaKedoshá. Deberá ser consciente de esto a pesar del hecho de que tal emuná no es algo que pueda ser comprendido racionalmente, pues nuestras facultades racionales están sujetas a la naturaleza material de nuestra existencia. Si puedes contemplar las cosas con absoluta honestidad, podrás percibir lejanamente que esta es realmente la verdad. La razón no es de utilidad en este campo. Necesitará fortalecer con una emuná shelemá para llegar a lo que es emet. Rabotay, ese es el consejo que nos da Rabbi Nachman de hoy. Un tremendo consejo que nos dio Rabbi Nachman, referente a incluso lo que estamos estudiando. Como de costumbre les digo,